Listo, ahí ya estamos grabando, entonces vamos a mirar. Bueno, antes de iniciar con la presentación, vi que algunos de ustedes cumplieron con la tarea que había que hacer, que era algo voluntario. Vi ahí por el grupo que hicieron unos ejercicios. La idea era tomar el ejercicio en paralelo que hicimos acá en la clase, modificarle algo y sacar la parte teórica y comprobarla con la parte práctica. De, de las personas que lo enviaron ahí en el grupo, pues vi la mayoría lo tenía bien. No sé si tienen alguna duda, si de pronto hayan Profe, tratado de hacerlo y hayan quedado en un pedazo de pronto que no hayan podido seguir. profe, yo quedé como en el pedacito como de las proximidades, porque es que me dio un número, ¿cierto? Sí, Pero entonces como lo multipliqué por otro número menor y me dio exacto. voy a compartir acá la parte de lo que hiciste y Ok, miramos, ¿listo? vale, profe. Si es ese, Profe, no estás mostrando nada. voy a compartir toda la pantalla mejor. Es que se van abriendo ahí pestañas y no deja ver. ¿Era ese? Ay, profe, algún compañero que confirme si está ¿Me viendo porque confirman yo no porfa estoy si están viendo. viendo ahí? Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe, Ahí, ahora sí. listo. Eso fue lo que enviaste, ¿sí? Sí, señor. Listo, entonces acá lo que hiciste fue poner una fuente de 50 y tres resistencias en paralelo, una de 300, 400 y 600. La primera pregunta es, hallar la corriente que circula por la fuente. Entonces para eso hay que hallar una resistencia equivalente. Cuando hiciste esta suma, eh, hallaste que la resistencia es de 133.3 ohmios. Este valor está bien. Ok. Esto está bien. Esa es la primera parte. Hallar la resistencia equivalente para poder hallar la corriente. Entonces, para hallar la corriente es dividir ese número que acabaste de hallar ahí entre 50. Entonces, 50 entre 133.3 da este número, ¿sí? 3.75. Voy a Sí. hacerlo acá rápido para mirar, para verificar. Entonces, 50 entre 133.3. Eso nos da 375 miliamperios, Sí. no 3.75. Acá hay un error. Ah, sí, profe, es que ahí es donde yo estaba equivocada y por eso se me alteró pues el resultado. Listo, es un error aritmético, no es tan grave. Ujú. Desde que las ecuaciones estén bien planteadas, pues esto es un error admisible, un error tolerable. Hallar Ok, la corriente en cada resistencia. Entonces, para hallar la corriente en cada resistencia, simplemente tomar la tensión, porque sabemos que es un circuito en paralelo. Vamos a ese criterio del paralelo. Vamos al criterio del paralelo. Entonces dividimos 50 entre 300, ¿sí? ¿Qué fue lo que hiciste acá? ¿O qué hiciste acá? Sí, 50 entre 300. ¿Eso cuánto nos da? 50 dividido pero 300. Eso nos coma da 160 miliamperios. Acá lo ciento. dejaste en amperios, 0,16 está bien. Después 50 entre 400 está bien. Y 50 entre 600, 0.083. La suma de estas tres corrientes nos tiene que dar 375 miliamperios.
Acá te dio 368. Ay, sí, profe, yo no sé por qué, que ahí fue donde me confundí, por eso pues puse con lápiz, porque la hice en 2 veces. Solo que lo que le preguntaba yo como de las proximidades o como las pérdidas eh, mínimas de energía, porque entonces ese 368, eh, ese 368, es Ya que te me dio entendí la eso. pregunta, ya te entendí la pregunta. Ok, Ahí está bien, lo que hiciste está bien, porque mira que este número es muy cercano a 375, que es el valor que tenía que dar, ¿cierto? Estamos hablando ahí de milésimas. Acá lo que pasa es que tú no puedes decir que hay pérdida de energía, no, nada de eso, porque acá estos son cálculos matemáticos. Acá lo que hay es pérdida, pero de decimales. Cuando tú haces esta operación, digamos, divide 50 entre 600, lo voy a hacer acá en la calculadora. 50 dividido 600, eso me da 0.083. 0.083, pero me da 0.083 periódico. Si tú vas y verificas en la calculadora, ese 3 tiene una raya acá encima. Eso quiere decir que ese 3 se va a repetir acá infinitas veces. Como no lo tienes acá en cuenta en el cálculo, lo mismo puede pasar con este número y con este número. Cuando lo vayas a sumar, esa pequeña diferencia, esa pequeña error de poner esos decimales, va restando. Entonces nos da 368 en lugar de 375, pero no tiene nada que ver con la electricidad, porque acá solamente son partes aritméticas, partes matemáticas. Entonces no confundamos la pérdida de energía con la pérdida de los decimales. ay, profe, sí, en eso era que tenía la duda. Por Listo eso bien. le pregunté ahí mismo en la misma tarea que hoy en clase, por favor, me la resolviera, pero ya entendí, profe, gracias. Listo, bien. Y la parte de la potencia, multiplicar, entonces esto está bien planteado. Entonces, acá no hay ningún error porque esto son cosas admisibles. Esto se puede, está dentro del rango de la respuesta, o sea, no es nada descabellado. Acá en la parte simulada, verificamos que sea lo mismo y ves que sí, es lo mismo. O sea, está bien conectado todo el circuito, todo está coherente. O sea, es un error que no es un error, sino es, faltó hacer la aproximación. Ok, profe, gracias. Listo, con mucho gusto. Sí, Campo Elías. Profe, a mí también me pasó lo mismo. Listo, vamos a mirar el Eh, trabajo suyo. Miramos acá. Listo, entonces vamos a verificar. Su merced tomó una fuente de 24 voltios, 150, 270, 400 y 600. Hizo la suma. Esto le dio. 68.78 news me dio, Voy a verificar ese ¿cierto? número acá rápido. Regáleme un segundo. Lo voy a hacer acá rápido en la calculadora para empezar a mirar. Sesenta y ocho punto setenta y ocho ohmios me da a mí. Sí, por Listo, eso acá hay un error de 68. escritura. Acá hay un error de escritura porque está poniendo el inverso. Y acá ya tiene que dar la respuesta, la resistencia equivalente. Pero este número está bien. Mirar Sí, la por eso. corriente en cada una de las resistencias, como todo está en serie, en paralelo, perdón, es solamente tomar siempre 24 y hacer la división por cada una de las resistencias. Acá yo la resistencia total, 348 miliamperios. Esto está bien planteado. Si metieron bien los datos ahí en la calculadora, debería estar bien. Sí. Pero entonces, al sumar las resistencias, no me da sino solo 340, porque 340, y al hacer la simulación en el Tinger, me da 349. Listo, bueno, acá una recomendación para la entrega de los trabajos, no enviar esto así individualmente,
porque se hace pesado para uno ir a mirar cada una de las, mejor No, condensarlo en un solo documento. profe, es que hay un problema. Poco a poco de lo de cuestión de manejo así de lo para eso. Entonces me toca así cogerlo individual porque yo no, para hacerlo en una sola todavía Listo. no sé todavía. ¿Dónde, ¿Listo? dónde está la pregunta, No, por eso Elías? la pregunta mía es que en la simulación de la suma de las resistencias, eh, me da con ese punto 9 porque el multímetro sí me lo coge con el punto 9 con toda la, ¿ya? Listo, entonces esta corriente, perdón, esa corriente es la misma que vimos acá al principio, ¿sí? En la parte del cálculo, perdón que cerré esto. La corriente es de 348, la corriente total, ¿cierto? Sí, señor. Las otras corrientes son de 160, 80, 60. No, eso es potencia. Sí, por eso la potencia ahí me da, pero entonces no me da sino 340. ¿Sí? Cogiendo cada resistencia y sumándola no me da sino 340. Pero es que no confundamos corriente con potencia. Ah, Una cosa es la corriente y otra cosa es la potencia. listo. No podemos confundir esos dos parámetros. Entonces acá esto está bien, esta parte está bien, la parte del cálculo de la corriente está bien y el cálculo de la potencia, el cálculo de la potencia está mal, porque usted está sacando potencia, está diciendo que es tensión sobre resistencia, lo cual es falso, porque la potencia es multiplicar la corriente que ya halló por la tensión, que es de 24 en todos los casos. Este tercer punto está mal. O sea, la potencia que yo hallé, los 348 miliamperios, tengo que multiplicarlo por los 24. 348 miliamperios es la corriente que está saliendo por la fuente. Usted tiene que hallar la corriente Sí. que pasa por cada una de las resistencias. ¿Cómo halla eso? Con la ley de Ohm, dividiendo la tensión entre este número. Cuando tenga todas esas corrientes, ahí sí halla la potencia. Busca la fórmula de la potencia que es B por I. No, ahí sí, ahí me confundí, profe. Listo, entonces ahí vamos mirando ahorita. Esta parte está bien, acá hasta el 2 está bien. Entonces, ir a revisar la grabación. Listo, profe. Listo, ¿alguien más? Profe, yo tengo una duda. Señor, Es que, ¿le envió algo ahí por el grupo? no, para su chat personal. Esa es la Eh, otra, porfa, no está porque yo no, a veces no reviso eso porque ahorita estoy trabajando con la Secretaría de Desarrollo y tengo más de 1000 personas ahí. Y me listo. escriben ahí y yo cómo hago para saber de qué grupo son. Entonces, porfa, envíenme todo lo que tengan por el grupo respectivo. Listo, ok, perdón. ¿Cuál es Pero, la pregunta, Sergio? pero yo se lo envié entonces Sí, al porfa, grupo. envíalo ahí al grupo. Sí, es que en el ejercicio no es este, sino el otro que era para esta semana, la tarea de la semana 2. Sí, señor. Cuando abre el Tinker, o sea, hice todos los cálculos, creo que estén bien, pero entonces a la hora de, en el, en el programa, no entiendo por qué no me da, o sea, sí me da el voltaje y sí me da la corriente, o sea, miliamperios me da bien, y los ohms, o sea, la resistencia de que hay que poner también me da, pero no sé si que son las pilas que coloqué o algo, no sé, Ah, no si entiendo. utiliza pilas y hay un error ahí porque se acuerda cuando vimos que las pilas no dan el número exacto. Puede ser por eso.
Ah, ok, o sea que tengo que cambiarlo A la cosita que hay. a una fuente robusta, a una fuente de tensión. Pero pues también tiene que haber un error, pero un error muy cercano. O sea, si Sí, tiene que dar, digamos, 15, que dé 14.3, algo así. ajá, exactamente, exacto. Por ejemplo, el voltaje tenía que ser 24 voltios, ¿sí? Sí. La tensión. Y luego dice, el ejercicio tendría que ser 24, 23, algo así tendría que ser, Ah, ¿sí? no, si está muy cercano es por eso, por el tema de las pilas. Ahí no hay Eh, problema. Lo importante ah, es que no cometamos errores conceptuales. Ya los errores numéricos, pues no importan tanto. Los errores conceptuales sí son graves, porque si no utilizamos la fórmula que es y es porque no tenemos bien el concepto claro. listo, pues. El Ya lo tema ya de entiendo. los números de que no es exacto, ya eso lo podemos revisar. Listo, ok. Gracias. Listo, con gusto. Bueno, entonces les voy a compartir acá ahora sí la presentación para hablar lo que vinimos a hablar el día de hoy. Listo, hoy vamos a hablar del tema de la división de corriente. Es un concepto, es una herramienta que nosotros tenemos que tener bien clara. Y pues obviamente vamos a hacer un ejercicio numérico, pero lo importante es el concepto, que nosotros entendamos bien el concepto. Ya la parte numérica ya pues uno la practica, la mira, la revisa. Ya es cuestión de ir a manejar bien el software, de manejar las herramientas como la calculadora, todo este tipo de ayudas que nosotros tenemos. Pero el concepto sí pues tiene que sí o sí quedar bien claro. Listo, entonces vamos a revisar rápidamente las diapositivas. Nos hablan acá, tenemos una introducción, el tema de división de corriente. Vamos a mirar algunas aplicaciones prácticas. Vamos a mirar también el uso de la protoboard. Ya les voy a explicar qué es la protoboard. Y vamos a hacer un ejemplo. Listo, entonces acá tenemos un circuito muy sencillo en el que nosotros conocemos la corriente que va entrando y vamos a mirar, vamos a calcular las corrientes que van a pasar por las cargas o en este caso por las resistencias. Acá nos hablan de la ley de Ohm y nos hablan de las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff no son más que la aplicación de la conservación de la energía a la parte eléctrica, a la parte de la teoría de circuitos eléctricos. Pero es lo mismo. Esto lo vamos a ver más adelante. Nosotros cuando estudiamos electricidad se ha estilado por muchos años, se acostumbra por muchos años a hacer analogías con la parte mecánica. Uno cuando los profesores que han tenido le han tratado de explicar a uno todos estos conceptos eléctricos desde las analogías mecánicas. Esto lo hizo también Maxwell, uno de los más célebres de la electricidad y de la física. Él hizo muchos descubrimientos eléctricos haciendo analogías, haciendo experimentos mecánicos. Entonces, acá para nosotros entender la parte de la división de la corriente, pues apelamos a eso. Podemos ver que la corriente se comporta como un fluido de agua. Entonces, podemos imaginar que tenemos una tubería principal y tenemos varias derivaciones. Entonces, por el tubo principal va eh, transitando el mayor fluido, la mayor cantidad de agua y se va dividiendo por las otras tuberías que son más pequeñas. Entonces viene acá el caudal principal y se divide de acuerdo al valor del ancho del tubo. Entonces, si el tubo es más pequeño, ¿qué va a pasar menos agua. Si el tubo es más grande, va a pasar más agua. Lo que sucede acá con la corriente eléctrica. Con la corriente eléctrica, donde menos haya resistencia, por ahí va a ir la mayor cantidad. Entonces, ya acá, mirándolo desde la parte eléctrica, vemos que viene una corriente de 2.5 miliamperios
y encuentra dos caminos, ¿cierto? Un camino por donde va a encontrar una resistencia de 5000 y otro camino por donde va a encontrar una de 20000. ¿Por dónde va a pasar la mayor cantidad de corriente? Por la resistencia más pequeña. Entonces, a menor resistencia, mayor flujo de corriente. Entonces, si tenemos una fuente original de corriente de 2.5 miliamperios, toda esa corriente, la mayoría de esa corriente se va a ir por esta resistencia más pequeña, es decir, 2 miliamperios, que es la mayoría, ¿cierto? El restante se va a ir por la resistencia más grande. Esto lo podemos utilizar en todo tipo de circuitos electrónicos, eléctricos, porque eh, cumplen con el mismo principio de funcionamiento. Entonces, para estos ejemplos, acá, por ejemplo, un amplificador de un filtro, acá nosotros vemos cómo se va, para analizarlo, no tanto en lo numérico, sino en lo conceptual, tenemos que ver por dónde va a pasar la corriente, la mayoría de la corriente. Acá internamente este amplificador pues va a hacer una serie de operaciones, esas operaciones son operaciones físicas, o sea, cosas que ocurren físicamente, no es un cálculo teórico, no es algo abstracto, sino algo que está sucediendo realmente. La corriente va a abrir el circuito, va a cerrar el circuito, va a llenar estos condensadores, en fin. Entonces, en el análisis de esto, de estos amplificadores, nosotros tenemos que tener muy claro todos estos conceptos que hemos tratado, el tema de la corriente, de la tensión, de la potencia y tenerlos bien diferenciados. En la parte de la seguridad también, usted para detectar acá alguna falla, para mirar, leer acá este medidor de parámetros eléctricos, pues tiene que saber cómo conectar para medir lo que usted necesite. Usted no puede ir a decir, voy a medir la potencia y confundirse ahí, no, perdón, era una corriente. No, esto ya cuando usted está acá, ya para manipular esto, usted ya no puede permitirse esos errores, ¿sí? Por eso es tan importante tener los conceptos bien claros. Acá también en el tema de la temperatura, por ejemplo, que no sea un problema eléctrico netamente, sino sea algo combinado, que usted, alguna terminal de esta está haciendo mal contacto, usted tiene que ir a apretarlo por el tema de la dilatación térmica, que usted hizo su conexión de día y ya al otro día viene y ese tornillo está de pronto suelto y usted dice, ¿por qué? Por el tema de la dilatación de los metales por las temperaturas. En la noche la temperatura va cambiando, la temperatura de todos estos elementos. No sé si les haya pasado los que tengan de pronto el televisor en la habitación, que usted llega y se acuesta y suena algo y usted dice, pero que eso no. Son esos elementos que van cambiando de estado, del pronto del televisor, del equipo, de la nevera, de cualquier cosa. Usted está ahí y empieza a llegar la noche y suena algo. Son este tipo de elementos que van cambiando de estado, se van dilatando. Por ejemplo, en las aplicaciones ya un poco más cercanas a nosotros, en la parte domiciliaria tenemos este tipo de conexiones donde nosotros tenemos que tener muy claro cómo vamos a conectar. Entonces, acá mirando tecnología de pronto antigua que nos sirve para analizar la tecnología emergente, la tecnología de ahora. Entonces, estos bombillos que generaban más calor que luz, estos televisores también que generaban más gasto de energía. Eso nosotros tenemos que identificar primero que, bueno, es un circuito en paralelo. Nosotros para calcular este cable, pues necesitamos saber cuánta potencia y cuánta corriente va a consumir cada uno de estos elementos. Para calcular no solamente el conductor, sino calcular también las protecciones. Por eso necesitamos saber cuánta corriente pasa, porque los breakers, los elementos de protección, vienen en esa nomenclatura de corriente, 20 miliamperios, 15 miliamperios, 30 miliamperios, 30 amperios, perdón, todo el orden de los amperios. Entonces usted necesita saber cuánto va a consumir para así mismo comprar
esos elementos de protección. Listo, entonces acá podemos ver eh, unas conexiones que usualmente uno hace en la casa. Entonces quiero preguntarle a ustedes qué opinan de estas conexiones, si esto está bien, si está mal, si es normal, si puede provocar alguna falla. ¿Qué opinan ustedes de esto? Sí, Paco. No, pues ahí claramente se puede evidenciar que eso puede sobrecargar el sistema porque pues está recargándolo a una sola toma o en el caso, por ejemplo, de esa multitoma está recibiendo todo. Sin embargo, pues pueda que sean adaptadores de menos consumo, pero pues sí se presta para sobrecargar el sistema, es mi opinión, ¿no? Listo, Paco, gracias. Su merced se refería más a esta que a esta, ¿sí? Cuando habló del multitoma, se refería a esta. Sí, señor. Listo, entonces usted dice que esta conexión está mal hecha, esta de arriba. Dependiendo de cuánto consumo tenga cada uno de esos adaptadores. Listo, gracias. ¿Y qué opina de esta de acá abajo? Ay, profe, yo opino que esa está muy mal. ¿Por qué falla? Profe, pues porque está sobrecargadísima, solamente con o sea, viendo como la fuente que está entregando la energía y que están conectados muchísimas cosas de una sola fuente. Ujú, listo. ¿Y qué opinas de esta de arriba? O de esta de Profe, es acá. que normalmente yo conozco eso como una regleta, ¿no? Ujú. Pues yo opino que está bien. ¿Este está bien? Ay, profe, no me crucifique, yo creo. Y este de acá, el de la parte izquierda de abajo. Eso está bien. También, bien, profe. O sea, el único que está mal sería este de acá. Pues sí, yo creo. Listo. Jorge iba a decir algo. Que pues el único que estaría mal es el de la parte de abajo. Este de acá. Los otros, sí, sí, señor. Este de acá y este de acá están bien. Que pues se supone que están diseñados para tomar para utilizarlo con varios equipos, varios Listo, Jorge. conectores. Listo, Jorge. Profe, yo pienso una cosa, o sea, si por ejemplo viene la multitoma y vienen varias conexiones, pues se supone que se pueden utilizar varias en esa posición, ¿sí? Por ejemplo, la redonda que es con verde, pues ellas tienen una cantidad de energía que es más grande que la que están todos los cargadores negros arriba. Esa se le puede conectar, por ejemplo, una pulidora, a la verde, ¿no? Me refiero, a la verde se le puede conectar pulidoras y varias cositas así porque son de por decirlo así, de trabajo pesado. Y en cambio la otra es más doméstica. Esa sí es para la casa, esa se puede utilizar varios cargadores. De hecho, yo tengo en mi casa, ahorita mismo, yo tengo una regleta así, tengo por ejemplo el computador, ahorita está puesto. Y también está el televisor y otro computador, que es la carga de las baterías. ¿Sí? Y ahí pues van bien. Listo, bien, Sergio. Gracias. ¿Alguien más? Campo Elías. Profe, yo diría que no esa multitoma verde, pues más que todo la utilizan en esas partes donde cuadran celulares y todo y arreglan lo de los computadores. Esa estaría bien por la poca acá, porque son como 4 conexiones normales. La de abajo de la parte derecha, pues toda esa cantidad conectadas a una T, eh, no, esa está mal. Y pues esa otra, yo no sé cómo es que están conectadas esas, esos aparatos ahí, porque es que no me da, no me da la cuadrada con todos torcidos. Yo creo que están conectados solo de una sola fase. Entonces no le veo que tengan ni la horma para la conexión porque tienen que quedar bien ordenaditos para que quepan y que cuadren en la regleta. No, es que hay unas de estas regletas que se pueden girar. O sea, no tiene que ver ya de pronto la disposición acá si está derecho o está en diagonal.
o algo, o pueden venir así también. Listo, ya Sí, pero miramos o sea, varias las cosas. dos, esas dos de la derecha están mal. Yo diría que la de la verde nomás, y eso porque no tiene sino solo como cuatro conectores de celular o de tableta que están conectados, y sería lo de eso. Listo, ya miramos entonces. Gracias, Campolies. Fairy, ¿ibas a decir algo más? Profe, sí, es que me causa curiosidad que el compañero dijo ahorita que en el multitoma verde eh, dijo que se podía conectar una pulidora. ¿Qué dices? ¿Sí? ¿Sí la conectarías o no? No, yo no la conectaría, ¿Por qué no? porque es que una pulidora, en mis términos coloquiales, jala, consume mucha energía y pues esto no lo soportaría dentro de mi ignorancia. Listo, ya miramos. Gracias. Ok. Anthony, Profe, considero que la T no tendría la suficiente resistencia como para tanto artefacto. listo, Anthony, gracias. Adriana, Profe, buenas noches a buenas todos. noches. Bueno, yo ahí sí le voy a pedir un poquito de apoyo al profe. Yo tengo entendido que en el tema de electricidad, pues en el tema de seguridad está la RETIE. El RETIE versión 2024, pues nos da unos parámetros básicos en el tema de seguridad para, para las tomas y las multitomas. Entonces, sí tendríamos que ver en el momento de la multitoma cuáles son las especificaciones que tiene cada una de ellas para la cantidad de equipos que se puedan conectar. De acuerdo a eso, pues hacer las debidas conexiones. Las dos imágenes que usted tiene en la diapositiva del lado izquierdo, pues pienso yo y considero que es una sobrecarga que tiene la conexión, y esto puede llegar a generar un cortocircuito. Pues es como lo que hacia grandes rasgos veo yo, y porque pues tendrá uno que ver la especificación de la extensión o de la regleta. Listo, Adriana. Bueno, listo. Varias cosas que ustedes dijeron acá, pues son ciertas. Eh, por ejemplo, acá Adriana nos habla ya del RETIE. El RETIE, pues, es un reglamento que nos indica cómo debemos hacer las cosas desde el punto de vista eléctrico, las conexiones. Y en uno de sus apartados, pues, nos habla de este tipo de conexiones y este tipo de prácticas. Hay algo sensible que, pues, nos ocurre a todos, que usted puede hacer al interior de su casa, eléctricamente hablando, lo que usted quiere. Se ven muchas cosas que uno dice, ¿cómo se les ocurrió hacer esto? No va a venir nunca nadie de Codensa, de Enel, de la CREC, de ningún lado a decirle, ¿usted por qué hizo eso? Entonces ya es responsabilidad de nosotros propios, de nosotros mismos. ¿Dónde sí ocurre este control? ¿Dónde sí ocurre esta legislación pues más, un poco más eh, rigurosa en la parte industrial? Si usted tiene una empresa, ya le va a llegar el inspector del RETI y le va a decir, déjeme ver qué tiene usted ahí, cómo tiene conectado eso. Entonces ya a usted le toca cumplir con ese reglamento más a cabalidad. Es una parte. La segunda parte es que el 70-80% de los incendios que atienden los bomberos acá en Bogotá es debido a cortocircuito, a estas malas prácticas. Listo. Ahí me vino a la mente eso porque Adriana nos comentó acá lo del RETIE. En cursos pasados hemos tenido acá bomberos y nos han contado estas historias. El tema que si esto está bien o está mal, tenemos que analizarlo bien. Si yo en algún momento no utilizo esta T, sino utilizo esta regleta y en lugar de conectar estos cargadores, conecto estos elementos de acá, ¿cambiaría en algo la situación? Para seguir discutiendo bien esto, para que nos quede bien claro. En lugar de la T, pongo esta regleta, este multitomo.
y vuelvo y conecto todos estos elementos que están ahí. Sí, Paco. Volvemos a lo mismo que le comentaba al principio. Es decir, ahí no estamos distribuyendo más la carga porque, por decirlo así, esa regleta maneja un fusible de cierto amperaje. Ahí tendría que yo volver a revisar cuánto estoy utilizando de toda esa regleta. Y ahí pues sí se pueden dividir un poquito más las cargas, pero el ejercicio es el mismo. Listo, gracias, Paco. Ahí tiene un 97, 95% de la razón. Listo, entonces vamos a explicarlo. ¿Alguien quiere decir algo más acerca de la regleta? Listo, expliquémoslo entonces. Vamos a devolvernos acá un momento a la parte teórica. Por eso es importante entender bien estos diagramas. Tenemos una fuente de alimentación y tenemos varias conexiones. Entonces, lo que va a suceder es que se va a dividir la corriente, ¿cierto? Pero el cable principal siempre va a mantener el mismo número. Entonces, devolviéndonos acá. Entonces, vamos a partir del hecho que esta conexión está bien hecha. ¿Por qué está bien hecha? Está bien hecha porque si yo sumo la corriente que aporta cada uno de estos elementos, muy posiblemente va a estar por debajo del cable principal. Entonces, el cable principal es este, ¿cierto? Acá está el interruptor y ahí mismo puede estar el fusible. Entonces, si tenemos este cable principal, viene siendo este mismo de acá, ¿cierto? El cable principal. Entonces, si usted va y mira el cargador de su computador, el cargador del celular, esos son miliamperios, ¿cierto? Está en el orden de los miliamperios. Si usted va y mira ya eh, las especificaciones, ahí dice para tantos miliamperios. Entonces, si usted suma todo esto, pongámosle que cada uno consuma 100 miliamperios y tenemos 6, serían 600 miliamperios, ¿cierto? Este cable está diseñado para soportar amperios. Digamos que sea un calibre 12. Está diseñado para soportar 15 amperios, más o menos dependiendo del fabricante. Digamos que esto es de lo más económico de un producto chino. Digamos que soporta 10 amperios, o sea, un poquito menos. Entonces está sobrado ese cable, porque si usted suma acá, esto está en el orden de los miliamperios, no va a pasar absolutamente nada. Entonces esa regleta va a funcionar correctamente. Lo mismo este de acá. Usted conecta acá varias cosas, entonces no va a tener ningún problema. Entonces no es la cantidad, sino el tipo de carga. Entonces, si usted conecta acá 10 celulares, de pronto van a consumir menos corriente que lo que consumiría una sola plancha. De pronto, si usted pone acá una plancha de estas, es probable, no estoy diciendo que sea exactamente así, de pronto se quema ese cable. O pongamos una carga de pronto más pesada, la pulidora. Usted pone una pulidora acá o un taladro y muy posiblemente este cable se le va a quemar. Entonces no depende de la cantidad de elementos que usted vaya a conectar, sino del consumo que va a tener cada uno de ellos. Lo que nos estaba diciendo ahí el compañero Paco. Tiene eh, el concepto bien claro. Es eso. Yo les había dicho, en lugar de poner acá todos estos elementos y ahora ponemos estos de acá y decía que ya va a soportar más la regleta, no, es lo mismo. No quiere decir que vaya a soportar más porque este cable no está diseñado para eso. Entonces es el cable, las dimensiones del cable. Acá, como vemos estas clavijas, esto ya no es de un celular, ¿cierto? Esto ya no es para conectar el computador, el celular, la tablet, porque no tiene el cargador así como estos de acá. Muy probablemente esto que sea, la plancha, la licuadora, la tostadora, la nevera, la lavadora. Entonces esta parte de acá sí es inadmisible, así usted la ponga con una T o la ponga con una regleta de estas. ¿Qué cable es el que está sufriendo acá en esta conexión? El cable que está acá en la toma, ¿cierto? El que está por dentro de la conexión interna del cableado.
Ese cable es el que va a sufrir. Entonces, acá hay varias cosas que analizar. Si usted tiene todo esto conectado ahí, pero hay cosas que no está utilizando, por ejemplo la licuadora, que este es el de la licuadora, entonces no está sumando carga. Que este sea el de la sanduchera, usted tampoco la va a utilizar todo el tiempo. Que este sea el de la nevera tampoco, a pesar que está conectada ahí 24 horas, ese funcionamiento también es cíclico, ¿cierto? El motor no está funcionando las 24 horas. Si usted tiene acá la lavadora, tampoco usted la va a utilizar todo el tiempo. Si usted tiene acá el aire acondicionado, de pronto tampoco lo utiliza las 24 horas. El problema viene acá cuando usted quiere utilizar todos los elementos al tiempo. Entonces va a hacer el jugo, va a lavar la ropa, va a planchar y lo va a hacer todo el tiempo. Ahí sí va a sufrir. Si usted tiene esto conectado y todo está apagado, no pasa absolutamente nada. Pero usted tiene que tener el conocimiento y la conciencia de saber si va a hacer esta conexión porque muchas veces la toma quedó lejos, hicieron un mal diseño, todo le tocó conectarlo ahí. Usted tiene que tener en cuenta algo que se llama la diversificación de carga, que usted no va a utilizar todo eso al tiempo. Si lo utiliza al tiempo, ahí es donde vienen los problemas. ¿Cuál sería el problema? Supongamos que usted ya tiene eso todo conectado. Ese cable no se va a quemar instantáneamente. Puede que le aguante ahí, si es un cable de buena calidad. Listo. Ya él detectó que es mucha la corriente que está pasando por ahí, se dispara el breaker. Si se dispara el breaker, un error muy común es ir a cambiar el breaker. Si por ejemplo es de 15 amperios, usted dice, no, pues pongo uno de 20. Eso es lo que menos debería usted hacer. No se le vaya a ocurrir nunca hacer eso. Usted para cambiar eh, el breaker de 15 a 20, usted solamente no va a cambiar el breaker, sino tiene que cambiar el cable. O si no, no está haciendo nada. Tiene que cambiar este cable principal. O si no, es peor, agrava la situación, porque el breaker precisamente le está avisando, le está diciendo, no conecte más cosas ahí, porque ese cable no está diseñado para eso. Para eso es esa protección. Entonces son varias cosas, el tema de no utilizar todo el tiempo, el tema de no cambiar el breaker, el tema de hacer bien el cálculo del cable, eh, son cositas. Acá el tema que decíamos que si usted va a conectar acá una pulidora, pues va a depender qué pulidora, hay de diferentes potencias, ¿cierto? Usted tiene que mirar es este cable. Este elemento no está suministrando energía, lo único que está haciendo las veces es de conectar. Si usted ve que este cable es demasiado frágil de dimensiones muy pequeñas, usted no va a ir a conectar ahí un taladro, no va a ir a conectar una pulidora, no va a ir a conectar de pronto un equipo de soldadura. ¿Qué ha pasado? Van y algún daño que tengan en la casa que toque ir a soldar algo de la puerta y van y conectan en una toma normal. Se quema toda esa instalación. Entonces estos elementos son diseñados solamente para cosas pequeñas, cosas electrónicas. No para este tipo de elementos, planchas, bombillos de estos viejos, licuadoras, nada de eso, porque el cable no va a soportar y la protección tampoco. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Anthony, Profe, yo trabajo en el área de la construcción. sí, señor. Nosotros instalamos cubierta y nos ha pasado que en la misma donde colocamos los tomas, en el tablero, pasa que cuando muchos también conectan con lo que usted decía, que el tomacorriente también se sulfata y se quema todo eso. Sí, Me señor. hizo recordar cuando usted estaba hablando sobre las T. Sí, señor. Sí, ha pasado. Ah, Yo he visto también unos casos que ponen ya elementos de demasiado consumo de energía y el cable utilizan esas extensiones que venden ahí en las misceláneas y esa extensión es solamente para conectar esas pequeñas cargas. Entonces por eso hay que saber diferenciar qué tipos de cargas hay. Todo lo que genere calor, eso consume harta energía.
la plancha, la ducha, la plancha del cabello, el aire acondicionado, la estufa de inducción, todo eso consume harta energía. Estos bombillos viejos, eso consumían harta energía. Estos televisores viejos también consumían mucha energía. Esto era una tecnología diferente. Esto es lo que nosotros llamamos el CRT, el tubo de rayos catódicos, que se estrellaban acá los electrones a través de un tubo y generaban la imagen. Ahorita pues la tecnología es diferente. La tecnología es LED, muchísimo más nítida la imagen a más bajo costo porque ya no se calienta tanto. Ya se cambió, ya 20% de calentamiento, 80% de energía útil. Antes esto era lo contrario, 80% en calor, 20% en iluminación. Listo, entonces acá el tema no es de números, sino el tema es de qué carga va a utilizar usted. Si ustedes tienen o conocen alguna instalación de estas que esté así, también tener cuidado con la simultaneidad, no ir a utilizar todo el tiempo. Digamos que usted tenga la lavadora y la secadora, entonces primero haga el ciclo de lavado y después haga la parte, si la tiene aparte. Digamos, ahorita ya vienen en un solo elemento, pero hay unas personas que todavía tenemos la lavadora y la secadora aparte, entonces toca primero lavar y después secar, no hacer todo al tiempo. También el tema de las duchas, tratar de que todo el mundo no se bañe al tiempo. Si no está bien dimensionado el sistema, si está bien dimensionado, pues no hay problema. Porque a veces uno no sabe, va a un tablero y no sabe ni cuál circuito es, le toca empezar a hacer ingeniería inversa, mirar a ver, suba, baje el breaker, a ver qué apaga para volver a hacer un diseño que sea correcto. Entonces a veces es más difícil hacer desde lo que ya está hecho que va a hacer algo nuevo. Ir a arreglar algo, algún sistema eléctrico a veces es más complicado que hacer uno nuevo. Listo, no sé si hayan más preguntas acá, alguien que quiera decir algo más. Sí, Fairy. Profe, ¿puedo conectar la pulidora o no la puedo conectar? Acá en este verde no, ¿Cierto que no? pero si es Ok, una pequeña sí, porque es que hay pulidoras de pulidoras, ¿sí? Si es una pequeñita, no, yo vale, diría que profe, no. gracias. No, es que ni la pequeña, yo creería que a una multitoma esta sí, pero a esta no, porque es que por la forma de este elemento se ve que es demasiado frágil. Profe, pero es que mañana le mando la foto, pero yo tengo una así, yo la utilizo, yo soy serio, que pena. Sí, Yo la utilizo y vea que me funciona. O sea, yo solo tengo la pulidora y de pronto tengo conectado ahí también el cargador del taladro. ¿Sí? Como es un taladro inalámbrico, sí, pues lo señor. cargo ahí mientras lo voy utilizando y me funciona. Y mire que es de 110 voltios, Sí. entonces no sé. Pero el tema no es la tensión, sino el tema es la corriente, de las dimensiones de este Ah, cable. sí, porque el cable sí es grueso. Ah, no, si el cable es grueso, sí. ¿De qué Ah, dimensiones es el cable? tiene 3 cablecitos, creo que tiene polo a tierra. Ah, ok, entonces ya es diferente porque ya está diseñado para cargas más pesadas. Ah, ya. Es que si ustedes analizan, vea cómo es Gracias por ese detalle del polo a tierra. Ustedes miren el cargador que tienen algunos celulares. Solamente vienen dos paticas, ¿cierto? Por ejemplo, el cargador de mi celular solo viene con dos. El del computador sí viene con tres, porque el computador es metálico. El celular mío es plástico. Entonces, todos los elementos que tengan algo metálico tienen que, por obligación, por norma, tener las tres conexiones, que es la fase, el neutro y el tierra. El tierra es el redondito.
Entonces, ¿qué pasa? Si usted no le conecta ese polo a tierra, pues eso le va a funcionar normal. El inconveniente viene cuando algún cable de estos está haciendo contacto con la carcasa metálica y usted puede ir a lesionarse allá, o también en una tormenta eléctrica que haya una descarga, también se le va a dañar el equipo. Entonces, en el caso que nos comenta Sergio, si este elemento viene con el sistema de puesta a tierra, ya es un elemento un poco más robusto, un poco más diseñado. Estos también vienen con los tres, pero pues hay calidades de calidades, ¿cierto? Y el tema de la tensión, pues la tensión no tiene nada que ver ahí, el tema es de la corriente, porque pues la tensión no es a 220 o a 110, de ahí no cambia, pero la corriente es la que va a variar de acuerdo a la carga que usted le conecte. Entonces, dependiendo, si es específicamente este, yo no conectaría ahí nada pesado, ni pulidora, ni nada de esos elementos, de esas herramientas. Es que ni incluso la lavadora, ni la licuadora, nada de eso. Evitar esas. Puede que funcione, sí, pero es mejor evitar esas malas prácticas. Preferible utilizar una T de estas. Son más robustas. Sí, Campo Elías, ¿algo más que añadir? Profe, pues ya que el compañero aclaró eso, porque, por ejemplo, esa verde en este momento, yo creo que para el consumo de esa, te vendría por ahí en un cable 14, 16, Ujú. y ya para lo de conexión de pulidoras, tiene que mínimo por ahí 12, 10, alambre en cable número 10, para que aguante el amperaje de ya el consumo de las pulidoras. Y lo de la pulidora entre la pequeña y la grande, la única diferencia, profe, yo creo que viene siendo las revoluciones, que aguanta menos revoluciones la pequeña que la grande, porque el consumo casi es igual. No, ahí sí discrepamos porque la esta va a tener más potencia, la pulidora grande. Cuando usted vaya a mirar la etiqueta de un equipo, usted lo que mira es la potencia de la Por eso, profe, nevera, de no, la por eso, profe, pulidora, es que del taladro. es lo que yo le digo, o sea, entre la pulidora grande y la pequeña va es con la cuestión de las revoluciones que da por minuto la pulidora, porque la grande da como 7.000, 9.000, algo así. La pequeña no alcanza a dar todas las revoluciones por lo mismo pequeña. Pero tiene Por que ver eso por la son por parte de ahí, la potencia. sí, por eso. Ujú. Mm. Pero Una cosa entonces es la no, otra cosa es pero la esa, frecuencia. Cuando uno compra una pulidora grande, puede variar, no sé, entre 1200 vatios. Que si uno hace pues si uno mira cuánto amperaje es cerca de los 13 amperios. Cuando uno compra una pulidora pequeña es por debajo de los 1000 vatios. Entonces es cerca de 9 amperios lo que consume. Una toma en la casa creo que está diseñada como para 15 amperios. Por lo tanto, uno sí podría conectar una pulidora grande a una pulidora pequeña. Lo que dice Campo Elías es la velocidad del motor y que eso hace referencia a esa la frecuencia. A las revoluciones, sí. Sí, Karen, gracias. Ahí tienes esos datos claros. Pero sí es que muchas gracias. tiene que ver es con la potencia. ¿Estamos de acuerdo todos con lo que dijo Karen? Sí, No solamente para el tema de las pulidoras, sino para el tema de la nevera, de la licuadora, todo eso. Usted va y mira la etiqueta y lo que dice es una información de la potencia. Potencia, por eso nosotros hacemos acá ejercicios es de eso, de potencia, porque es el dato que viene ahí. También nos da el dato de la corriente. Listo, ya me salió acá que se va a cortar la llamada. Son las 9. Veámonos a las 9:10 y terminamos de discutir esto y hacemos un ejercicio. Listo, ya hablamos entonces. listo, profe. Chaito. Listo, gracias, Karen.
Listo, vamos a continuar entonces. Me confirman porfa si me están escuchando bien, si están viendo ahí la presentación. Sí, señor. Listo, gracias. Listo, entonces ya pasamos acá de la práctica. Vamos a mirar acá la teoría, una ecuación muy sencilla, no nos vamos a detener mucho en ella. Simplemente es reemplazar como siempre. Entonces tenemos un circuito acá. El tema de divisor de corriente nos va a funcionar solamente cuando tenemos dos resistencias o dos cargas. Entonces, para hacer la división, nosotros aplicamos esta fórmula que tenemos acá. Si nosotros queremos aplicar esta fórmula, tenemos que conocer la corriente inicial, es decir, la fuente corriente, la corriente principal. Y simplemente operamos acá las resistencias. Entonces, si queremos conocer la corriente que baja por la resistencia 1, aplicamos esta fórmula que es tomar el valor de la resistencia 2, dividirlo entre la suma de las resistencias y lo que le dé ahí lo multiplica por la corriente inicial. Simplemente es eso. Acá tenemos un ejemplo numérico. Ustedes lo revisan con calma después. Acá pues se los voy a explicar de una manera muy sencilla. No vamos a entrar mucho en el detalle. Simplemente es, acá nos dan que la corriente esta amarilla vale 66.5 miliamperios. Nosotros ya sabemos conceptualmente que la corriente se va a dividir. Ya para hallar el valor numérico utilizamos esta fórmula que simplemente es venir a reemplazar. Entonces, si queremos saber la corriente roja, que es la corriente que baja por la resistencia 1, entonces tomamos este valor de la resistencia 2, sumamos las dos resistencias, hace usted esta operación en la calculadora y lo que le dé ahí lo multiplica por el valor de la corriente total, que es la corriente inicial, que en este caso es de 66.5 miliamperios. Cuando haga esa operación le va a dar que la corriente es de 54.5, la que baja acá.
Y para hallar la siguiente corriente hay dos formas, o aplicar la fórmula o simplemente restar la original de la que usted ya halló y ya eh, halla la siguiente. Entonces acá aplicamos la fórmula, nos dimos cuenta que la corriente es de 12 miliamperios. Cuando usted sume 12 miliamperios con 54.5 miliamperios, le tiene que dar la corriente original, que es de 66.5 miliamperios. Volvemos al tema de la conservación de la energía. Toda esa corriente tiene que aparecer en algún lado. Listo, no sé si hay alguna duda acá acerca de esta parte, del cálculo de la corriente. Esto toca ir a verificarlo ya con calma, con la mente fresca. Yo les comparto la diapositiva. Vamos a mirar otro concepto, otra herramienta que es la protoboard. Vamos a hacer ahorita un ejercicio rápidamente para concatenar todo lo que hemos hablado hoy de la división de corriente y el tema de la protoboard. Entonces, ¿qué es una protoboard? La protoboard simplemente es una herramienta de construcción de prototipos que permite crear circuitos electrónicos sin necesidad de soldadura. Entonces es ideal para pruebas rápidas y para modificaciones de algún diseño. Entonces tenemos ahí la protoboard. Entonces es una herramienta de construcción de prototipos. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Usted no va a utilizar esta herramienta para algo ya robusto, para el control de un motor en una fábrica, para algo que usted ya necesite que sea estable. Usted no va a utilizar esto. Usted lo va a utilizar es para hacer pruebas, para hacer prototipos. Fue inventada en la década de los 60, relativamente hace poquito tiempo, y pues ha ido evolucionando. Entonces tenemos acá la protoboard. Tiene la ventaja que usted puede cambiar de posición acá estos elementos, cambiar algún elemento que se haya dañado. eh, Como nos dice ahí en la teoría, es para hacer pruebas. Antes de la existencia de esa herramienta, pues tocaba hacer lo que estamos viendo ahí en pantalla, utilizar soldadura, lo que hace más costosa la operación, porque siendo un prototipo, pues usted va a gastar acá más material, más tiempo. Utilizar el cautín, pues tiene su ciencia. El tema del estaño, el tema de la crema para utilizar eso no es tan práctico como utilizar una protoboard que simplemente es quitar y poner el elemento. Obviamente, pues también hay que tener cuidado en las conexiones, saberla utilizar. Ya vamos a ver cómo se utiliza. Entonces acá la tenemos en la parte frontal y por la parte de atrás. Por la parte de atrás va a tener una lámina acá metálica. Acá eh, no está esa lámina, se la quitaron para mirar cuál es la estructura interna de ese protoboard. Entonces él va a tener acá unas conexiones verticales y unas conexiones horizontales. Estas verticales se utilizan para alimentar la protoboard, para energizar. Y estas del centro se utilizan para hacer las conexiones. Porque es importante que nosotros entendamos cómo funciona una protoboard, porque es muy semejante a cómo funcionaría, por ejemplo, un tablero de distribución. Él tiene unos barrajes y tiene una manera de energizar. Lo mismo pasa acá, obviamente a menor escala, pero es el mismo principio físico, donde usted puede hacer derivaciones y donde usted puede conectar varios elementos en serie o en paralelo. También, por ejemplo, en una subestación, en algo donde hayan varios sistemas interconectados, usted puede utilizar esta misma lógica. Por eso es importante que entendamos cómo funciona. Entonces acá tenemos, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda? Listo, creo que no. Ahí vamos mirando. Acá volvemos a la parte superior de la protoboard. Tiene un bus de alimentación, un positivo y un negativo. Esto generalmente usted lo va a puentear para facilitar la conexión. Entonces acá vemos un circuito, algo muy sencillo. Tenemos ahí unos displays, tenemos acá unos transistores, unas integrados.
Acá lo importante de notar es que eh, el tema de la limpieza y el tema del orden de la conexión. Usted no ve acá cables acá en diagonal, unos encima de otros, sino usted ve cables horizontales y verticales para que usted pueda detectar una falla o usted pueda presentar un trabajo y una persona, una tercera persona pueda venir a hacer acá una corrección o entienda cómo es la conexión de ese circuito. Existen pues varios tipos de protoboard, la mini protoboard que es utilizada más que todo para verificar que estos elementos están funcionando de manera correcta. Esta estándar que pues es la más común, esta la podemos encontrar en un valor entre 20.000 y 30.000 pesos, 40.000 pesos, dependiendo de la calidad, dependiendo del fabricante. Tenemos esta grande ya para proyectos más estructurados que requieran de más elementos. ¿Cuáles son las ventajas? Que no requiere soldadura, es reutilizable y es fácil de modificar. Desventajas, no es apta para circuitos permanentes y puede tener conexiones menos seguras. Esto pues a veces de tanto utilizarla, esos huequitos se van desgastando, se van agrandando, sobre todo porque las terminales de estos elementos, algunos de ellos vienen con las terminales, con las patas muy grandes y van anchando estos huequitos y ya cuando usted quiera poner un elemento más pequeño, pues ya no va a ser buena conexión. Entonces hay que saberla utilizar y pues cuidarla. Acá es importante que no es apta para circuitos permanentes. Si usted, por ejemplo, tiene ya una línea de producción, usted no va a utilizar algo tan básico como esto. Usted ya pues utiliza un PLC, ya cosas más robustas. Esto es para, más que todo en este ambiente educativo y para personas que les gusta cacharrear autónomamente, que les gusta la parte de la robótica de manera de hobby, a manera de pasatiempo, eh, y para hacer prototipos de todo tipo. Para eso es que se utiliza la protoboard. Eh, entonces lo que vamos a hacer es hacer este montaje. Entonces la idea es verificar la parte teórica, como siempre verificamos la parte teórica y luego hacemos la parte eh, práctica. Entonces, verificamos acá que los resultados que nosotros hacemos matemáticamente coincidan con las mediciones que vamos a hacer en el simulador. Entonces, acá tenemos un circuito muy sencillo. Tenemos una fuente de 12 voltios y tenemos dos cargas en paralelo. Una de ellas es un bombillo y la otra es un motor. Necesitamos saber teóricamente cuál es la corriente que va a circular por cada uno de los elementos y necesitamos saber eh, verificar, perdón, que esto se cumpla cuando hagamos la simulación. Entonces, esta parte matemática no vamos a desgastarnos ahorita tanto en eso, porque es muy sencillo. Simplemente venir a reemplazar estos valores. Vean. Yo les comparto estas diapositivas y ustedes van y lo verifican con calma. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es más explicarles cómo hacer el montaje en el, en el software. Entonces voy a compartirles acá toda la presentación, toda la pantalla, perdón, y vamos a ir mirando cómo es que se hace este montaje. ¿Me confirman, porfa, si están viendo ahí la pantalla del simulador? Sí, señor. Listo, gracias, Karen. Entonces vamos a crear un circuito nuevo. Entonces acá tenemos en la parte derecha, los que ya le han cacharreado al software, vamos acá donde dice todos, buscamos acá las herramientas y hay una que dice placa de pruebas. Entonces tenemos la que habíamos visto ahí, la estándar, tenemos esta mediana y tenemos esta pequeña. Entonces vamos a utilizar esta mediana que es suficiente para lo que vamos a hacer hoy.
Entonces, ustedes pueden venir acá, van acá donde encuentran este signo de interrogación, ahí les dice más información y ahí le escribe lo que es la breadboard o la protoboard. Breadboard quiere decir pues tabla como de pan, de cocina. Entonces se conoce así en otros países debido a esto, que se utilizaba antes esta tabla de la que uno utiliza en la cocina. Entonces es válido decir breadboard o protoboard. Dejémoslo acá un momento para ir mirando la diapositiva y ir mirando la... Listo, entonces acá le dice cómo funciona. Entonces acá le dice lo que hemos hablado ahí, cómo conectarlo, el tema de acá de la energización, cómo se utiliza, da ejemplos acá. Entonces la idea es que ustedes le vayan cacharreando a ese software de manera autónoma. Entonces vamos a contrastar lo que estábamos viendo ahí. Entonces la voy a girar acá un momento para que quede de tal manera que quede igual acá la diapositiva. Entonces ahí la tenemos. Entonces si usted la mira en detalle, acá tiene un positivo y un negativo, positivo y negativo. Si usted se sitúa acá en algún orificio de estos, con el mouse, con el puntero del mouse, él le va a indicar que toda esa hilera es un mismo punto, ¿sí ve? En cualquier punto que usted se ubique, él alumbra todo de verde, en círculos verdes. Quiere decir que esa hilera está conectada entre sí, ¿sí ve? Es esto que estamos viendo acá. Por dentro tiene una lámina que la conecta a todo ese punto. Lo mismo pasa acá a mano izquierda. Y al interior ya no está vertical, sino está horizontal, que son estas conexiones que ustedes están viendo ahí. Quiere decir que cada hilera de estas es un solo punto, ¿ve? Entonces, donde usted se ubique, le va a decir qué conexión tiene en común. Entonces, todo este 8 va a estar en común, ¿sí? Este ya está aparte, que es lo que vemos acá, ¿ve? ¿Sí? Ya está aparte. Entonces ahí tenemos la posibilidad de conectar muchos elementos a un mismo punto. Esa es la facilidad que nos da la protoboard, que no tenemos que hacer añadiduras de coger los dos cables, ir a enrollarlos, a enroscarlos, sino que usted puede ponerlos acá y la protoboard se encarga de unirlos, más sencillo. Por eso es que es ideal para prototipos donde usted necesite hacer conexiones rápidas. Listo, no sé si ya hayan trabajado con la protoboard, si le hayan cacharreado, si la hayan visto en algún lado, en el colegio, en el SENA, en No, la universidad. Eva, No la habías visto, Fairy. no. Listo. ¿Quedó clara más o menos la explicación de cómo funciona? Sí, profe. Listo. Igualmente esto, para entenderlo bien, pues hay que conectarle cositas o si no ahí queda uno como que sí, como que no. Listo. Entonces vamos a hacer este montaje. Ustedes como ya han trabajado con este circuito, ya los que han hecho la tarea juiciosos ya saben cómo hacer estos cálculos, ya saben más o menos cómo conectar esto, ya saben que esto está en paralelo. Entonces simplemente es ir a seguir este mismo modelo, replicarlo ahí en la protoboard. Entonces vamos a poner la fuente de alimentación, la buscamos acá. Entonces la ponemos en cualquier parte y vamos a energizar la protoboard. Entonces acá clarito nos dice más y menos. Entonces ya nosotros nos acostumbramos a utilizar el positivo y el negativo negro, ¿cierto? Mantener el orden, el tema de los cables horizontal y vertical, es importante. Listo. Ahora vamos a poner el cable negativo y ahí ya nosotros energizamos toda esta parte, ¿sí ve? Todo esto ya quedó energizado. Es importante.
obviamente cuando prendamos la fuente. Lo que se estila siempre es hacer un puente entre los negativos para utilizar la totalidad, el barraje de arriba y el barraje de abajo. Es una práctica común. Listo. ¿Qué quiere decir esto? Que ya toda la parte superior e inferior de la protoboard quedó energizada, lo que nos va a facilitar las conexiones. Esto se utiliza más cuando hay muchos elementos y para usted evitar hacer tanto cruce de cables, entonces ya queda, ya usted tiene diferentes fuentes de alimentación. Entonces lo que nosotros llamamos el negativo es la referencia a tierra en alguna literatura, pero no es una tierra física, sino es una referencia. En electrónica se utiliza mucho la palabra tierra, no literalmente hablando, sino eh, entendiéndola como una referencia. Listo. Miramos nuevamente el diagrama. Vamos a hacer este de acá. Vamos a poner una resistencia de 48 ohmios que corresponde a la resistencia de un bombillo. Por eso puse adrede ahí ese valor porque yo ya medí la resistencia de este bombillo y es de 48. ¿Cómo lo voy a conectar? Lo voy a conectar, perdón, de tal manera que quede cada terminal en un barra. Es decir, tenemos acá, como esto está dividido, ¿sí ve? Debo asegurarme que cada una de las terminales quede en una barra diferente. ¿Qué sucede si yo la dejo en la misma barra? Es decir, si pongo esto de esta manera. ¿Qué pasa ahí? Está conectado al mismo barraje, ¿cierto? Vea, ahí me indica. ¿Qué pasa si yo conecto al mismo barraje? Al mismo punto. La respuesta es nada. No estoy haciendo nada porque estoy conectando el positivo a los dos terminales, entonces no va a pasar nada porque no va a haber diferencia de potencial, entonces no va ni corto ni nada, no pasa absolutamente nada, no va a funcionar. Listo. Entonces ahora vamos a poner el motor. Acá tenemos un motorcito de estos con los que uno jugaba en el colegio a hacer los carros, a hacer los ascensores, a hacer las poleas. ¿Sí se acuerdan de ese motor? Listo. Entonces es este mismo circuito. Entonces lo vamos a conectar tal como dice ahí. Entonces vamos a conectar el terminal positivo al terminal positivo y el terminal negativo al terminal negativo. Entonces, como este es el mismo punto, entonces alguien podría decir, pues yo lo conecto del positivo al positivo, ¿cierto? Es algo que acá el simulador deja hacer, porque pues es un simulador, pero en la vida real usted no va a meter el cable del motor y el cable de la conexión al positivo en un mismo orificio. Para eso usted tiene acá otros 4 orificios para utilizar. Voy a mover acá el motor hacia arriba. Este es el mismo punto, ¿cierto? Entonces va a dar lo mismo que usted lo conecte acá, que usted lo conecte acá, que usted lo conecte acá, ¿sí ve? Porque es el mismo punto. A eso vamos con que este es el mismo barraje. Tiene diferentes maneras. ¿Cuál es la manera más fácil de conectarlo? Esta de acá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque utiliza menos cable y se ve más bonito la... No estoy tapando los otros elementos. Importante esa parte. Lo mismo acá el bombillo. ¿A cuál de los dos le pongo el positivo? ¿A la terminal uno o a la terminal 2? Si es un bombillo incandescente.
Terminal 1, ¿no? ¿A cuál? Perdón, ¿quién habla ahí? Disculpe que no Al sé. terminal 1, ¿Qué, Sergio? creo yo que es el donde debe entrar al... Listo, más opiniones. Gracias, Sergio. ¿A cuál la conectarían? ¿Al uno o al 2? Siendo un bombillo incandescente, de esas de tecnología antigua. Listo, entonces acá tenemos que tener en cuenta que como el bombillo se comporta como una resistencia, esto es una resistencia, él no va a tener polaridad. Entonces va a ser indiferente si usted le conecta el positivo o el negativo a cualquiera de las terminales. El motor sí va a pasar algo. ¿Qué pasa si yo le intercambio acá el positivo al negativo y el negativo al positivo? Puede girar al revés. Exactamente. Gira de una manera u otra. El bombillo sí no. Listo, entonces vamos a darle valor acá a la fuente, es de 12 voltios. Bueno, vamos a verificar primero que funcione, listo. Entonces ahí ya vimos que se enciende el bombillo, ya vimos que la corriente es de 442 miliamperios. Entonces lo que vamos a verificar es que esas cuentas coincidan con lo que nos da acá. Ustedes lo van a hacer allá juiciosos en su casa ya cuando tengan la mente fresca. Entonces, si vemos ahí el giro del motor, está girando en contra de las manecillas del reloj, ¿cierto? Si yo detengo la simulación y le cambio acá la polaridad, si lo pongo en el positivo y acá lo pongo en el negativo, vemos que gira a favor de las manecillas del reloj. Cambió el giro, ¿cierto? El sentido de giro. Entonces es lo que se hace, por ejemplo, en un ascensor. Un momento sube y otro baja dependiendo del control que tenga acá. Esto en el caso de los motores de corriente continua. Este es un motor de corriente continua. Existen motores trifásicos que son de corriente alterna. También sucede lo mismo. Usted le cambia el giro cambiándole una de las de las fases. Ya esto no va a tener neutro y fase, sino va a tener fase uno, fase 2 y fase 3. Entonces usted le va a cambiar acá el orden para que gire de una u otra manera. Listo. Entonces acá la idea ¿cuál es? Mirar acá que la corriente sea de 250, que es la calculada teóricamente, y de 192. 250 y 192. Entonces, ¿dónde medimos esa corriente? Nosotros ya sabemos porque ya vimos la clase de multímetro, ¿cierto? De cómo funciona el multímetro. ¿Dónde mido yo esa corriente? Tengo que abrir el circuito, ¿cierto? ¿Dónde abro el circuito para medir la corriente de este bombillo? La puedo abrir en cualquier lado, ¿cierto? Entonces voy a quitar este cable. Voy a conectar de este punto. Vea, yo puedo hacer un puente acá, por ejemplo, para que se vea algo organizado. Puedo hacer un puente acá. Primero que todo pongo en función de corriente. Conecto al multímetro y del multímetro conecto acá que queda más cortico al positivo, ¿cierto? ¿Qué hice ahí? Simplemente añadir el multímetro. Entonces viene acá, sale el positivo, hace la medición, sigue su camino, lo puentea aquí para que se viera más organizado y llega al bombillo. Ahí medimos la corriente, 250 miliamperios. ¿Por qué quedó negativo? Porque debí conectar este al positivo
Simplemente es cambiar acá y el otro al negativo. Entonces, si ustedes notan acá, no hemos hecho nada nuevo de lo que hemos visto en las presentaciones anteriores, simplemente introdujimos el tema de la protoboard. De resto, los mismos conceptos: medir corriente, medir tensión, circuito en serie, circuito en paralelo, nada del otro mundo. Lo mismo hago con el motor: abro el circuito, conecto acá al positivo, a cualquier parte. Como ya hice el puente, vamos a utilizar para mostrarles, vean, como ya hice la parte de arriba, para que nos sirva la parte del puente. Entonces vamos a utilizar la parte de arriba. Entonces usted puede cambiar esto así, por ejemplo. ¿Sí? Usted puede jugar con eso. La puede poner donde usted quiera. Y vamos a medirla. Entonces pasamos acá al positivo. Hacemos la conexión acá de tal manera que nos quede lo más ordenado posible. Y conectamos este al negativo. Lo ponemos acá de color negro. Y lo ponemos en función de corriente. Entonces ahí verificamos que lo que nos dé teóricamente 250 y 192 coincida con lo que estamos haciendo en el simulador. 250, 192 y que la suma de esos dos valores nos dé 442 voltios. Más o menos entendido cómo hicimos esta conexión acá en la protoboard. Muy difícil, muy complicado, muy confuso. Jorge nos dice que bien, John nos dice que bien. Más o menos, profe, suave. Sí, está, pero, o sea, mira que no es complicado. Lo único que tienes que mirar es que estas barras, mira, es que tú pones el cursor y él te dice de una vez cómo es que es la conexión interna. La idea es que practiquen con esto. A mí me Y funciona mucho, profe, me funciona mucho cuando voy y reviso nuevamente el video y como usted dice, con la mente fresca, veo otra vez y sigo el paso a paso. Sí, Me claro, funciona. aprender, aprender. Ahorita todos estamos cansados. Yo lo hago ahí fácil porque ya me lo sé de memoria, pero yo sé que aprender esto así sin tanta práctica no es tan sencillo. Entonces la idea es repetir, repetir y repetir. Entonces ahí les comparto la presentación, les comparto también la grabación para que lo revisen. Pero la idea es revisarlo. Si ustedes no lo revisan, ahí se queda en el canal y nadie va a venir a explicarles con más paciencia. Ustedes podrían hacer, por ejemplo, añadirle cosas. Usted decirle, le va a poner acá un interruptor a esto. Entonces usted viene, busca el interruptor, cositas como esas. Pone acá el interruptor en la parte común, quita este cable. El interruptor, por ejemplo, de su bombillo allá de la casa, está conectado es al neutro. Siempre el interruptor usted conéctelo al neutro, ¿sí? Si necesita hacer algún arreglo de cambiar algo, siempre el interruptor va al neutro. Del neutro, vea, que es el negativo, pasa por el interruptor, sale el interruptor y viene al bombillo. Y ya la fase es la que siempre está conectada. Si es así o es lo contrario. Profe, creo que es lo contrario. El neutro va directamente al bombillo y, y el positivo es el que se interrumpe en el interruptor. Sí. El interruptor, el positivo va al interruptor. Entonces acá lo cambio. Antier me tocó hacer un trabajo eléctrico, y disculpe, sobre eso porque interrumpieron fue el neutro y quedaba que la lámpara se prendía, se tenía como un breve encendido o titilaba. O sea, el positivo va al interruptor. Sí. Sí, señor. Listo. Entonces hay que saber hacer eso. En el argot popular
se dice que el devuelto, que el muerto, eso tiene varios nombres. Acá pues hablamos de una manera más técnica. Igual todos esos lenguajes son válidos. Lo que necesitamos saber es el concepto. ¿Listo? Entonces acá prende, apaga. Esa es la idea. Entonces ustedes le van a poner acá uno también al motor para que practiquen. ¿Sí? La idea es mantener esto lo más ordenado posible, que queden los cables horizontales, verticales, por el tema del orden. Acá que dice que no quedó. Ok. Este es el neutro. Este tiene que ir es al positivo. Acá. Listo. Tratar de que quede así horizontal, vertical, para que no hacer eh, tirar cables así diagonales, porque eso se ve feo. Digamos cosas así. Evitar esas prácticas. Listo. Entonces la tarea es verificar esta parte teórica y jugar con el software. Es gratis, no hay excusa. No hay que descargar nada, solamente es venir a repetir lo que hacemos acá en la clase y pues añadirle cosas. Si alguien quiere añadirle, hacer cálculos nuevos, por ejemplo, poner ahí en paralelo con un LED, algo así. Ay, ¿por qué se quemó ese LED? Si usted, digamos, lo cambia acá, ya no va a prender, porque él sí tiene una polaridad. Vea, el bombillo no tiene polaridad. Como usted le conecte, él prende. El LED sí va a tener una polaridad y es delicado. Después hablamos de esta parte de los LEDs. Listo, no sé si hayan preguntas, algo que añadir ahí a lo que hablamos. Ya habían trabajado con la protoboard. Profe, una inquietud. Señor, ¿Cómo calculamos el elemento para colocar en la protoboard? En este momento colocamos el bombillo y el motor calculando el ejercicio, pero si yo quiero colocar otro elemento, ¿cómo calculo la corriente para que el elemento me funcione ahí en la protoboard, profe? listo, entonces volvemos acá a la teoría. Lo que vimos hoy funciona para dos elementos, ¿cierto? Entonces acá si añadimos un elemento adicional, ¿qué utilizamos? No utilizamos lo que vimos hoy, sino utilizamos lo que vimos la clase pasada. La clase pasada calculamos la corriente de otra manera. Como era un circuito en paralelo, nosotros utilizamos ese criterio para hallar la corriente. Si usted quiere hallar acá esta corriente, no de la manera de división de corriente, usted la puede decir, la tensión es de 12 voltios y la divide en 48. ¿Cuánto le va a dar eso? Le va a dar este número de acá, ¿cierto? El 250. Perdón. Este de acá, 250, que es la corriente que baja por acá. Sí, Verifiquemos profe. eso. 12 dividido 48 tiene que dar este mismo número. Simplemente que esto es otra forma de hacerlo y es otra forma de entender el circuito. Estamos dando herramientas para hacer las cosas de diferentes maneras. Esta herramienta de divisor de corriente solamente funciona para dos resistencias. Si ya tenemos tres, que es la pregunta que su merced hace, toca utilizar el otro criterio, el que vimos la vez pasada, del circuito en paralelo. A veces son circuitos mixtos, ya toca utilizar algo que se llaman las leyes de Kirchhoff. Lo vamos a ver más adelante. Bueno, profe, muchas gracias. Listo, con gusto.
Entonces acá les queda el material. La idea es que lo trabajemos. ¿Listo? ¿Algo más? Listo, creo que no. Entonces voy a detener acá la presentación. Vamos a llamar lista ya para irnos a descansar. Darles las gracias nuevamente pues por la intención, por el sacrificio que hacen ahí, el sacrificio del descanso, sacrificar descanso. Entonces, bien. Jorge Enrique Ballén, Presente, profe. muchas gracias. John Alexander Bautista, Breider Steve Bermúdez, Presente. gracias. John Halber Castellanos, Presente, profe. gracias. Juan Andrés Cobalea, Presente, profe. gracias. Francisco Javier Contreras, Presente, profe. gracias. Ruth Adriana Cristancho, Sí, profe, aquí estoy. gracias. Wilson Fernández, Daniela Mejías, Sergio Esteban Méndez, gracias. Campo Elías Mendoza, Presente, profe. gracias. Royman Ojeda, Fairi Lorena, Presente, profe. Carlos Santiago Quintana, Presente, profe. Dairo Ernei Ramírez, Presente. gracias. Antonio Enrique Rangel, Presente, profe. listo, gracias. Kaori Tayel, Gabriela Alexandra Torres, Karen Rubí Torres, Profe, presente, es que no sé qué pasa con mi audio. Gabriela Torres. Profe, listo, Karen y Gabriel. Listo, bueno, espero que les haya gustado la presentación. Ojalá la puedan practicar. Cualquier duda, ahí por el grupo. Con mucho gusto, listo. Entonces nos vemos cuando el miércoles, a la misma hora. Gracias y que descansen. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Profe. Buenas noches a todos. Feliz noche, que descansen. Bueno, feliz noche para todos. Gracias, profe. Listo, que descansen.